Volví de viaje un día antes para darle una sorpresa, y la sorpresa me la llevé yo al abrir la puerta. Siempre he sido una mujer de planes, de objetivos. Mi vida como directora comercial era un mapa de aeropuertos y reuniones, pero mi casa en Madrid era mi punto de anclaje. Creía que Diego, mi marido desde hacía 7 años, era el puerto seguro que me esperaba. Conduje desde Barajas con esa euforia tonta de los reencuentros, imaginando su cara al verme. No llamé. Quería que la sorpresa fuera perfecta. Al entrar en el portal, todo olía a normalidad, a cera, a casa. Pero al llegar a nuestra planta, la 11, oí música. Era nuestra lista de reproducción, la que yo había creado para las cenas especiales. Una extraña melancolía. La puerta se abrió sin un solo ruido. Y allí, en el salón en penumbra, vi la escena. 2 copas de vino sobre la mesa. La botella especial de nuestro 7º aniversario, abierta. Y en el sofá, levantando la vista hacia mí, estaba Paula, la vecina. Diego salió de la cocina con 2 platos en la mano y se quedó paralizado. En ese instante no sentí el corazón romperse. Sentí un frío glacial, una claridad absoluta. No vi una traición, vi la logística. Mi voz salió firme, sin temblar. Esa botella, dije señalando con la barbilla, era para celebrar 7 años. No esperé a que dijeran nada. Me di la vuelta, cogí mi maleta del rellano y cerré la puerta. El clic de la cerradura fue lo último que oyeron de mí. No volví a ese piso para llorar. Volví porque mi hermana, que es abogada, me dijo 2 palabras: acta notarial. Necesitaba un inventario de mis bienes antes de que se evaporaran. Así que durante 5 días, viví con el fantasma de mi matrimonio. Diego actuaba con una normalidad pasmosa, como si yo fuera una invitada difícil que no entendía las reglas de la casa. Las suyas. Paula no se escondía. Subía y bajaba con una familiaridad que me helaba la sangre. Un día la vi salir de mi cuarto de baño con mi albornoz puesto. No dijo nada. Solo me miró con una suficiencia que pedía a gritos una reacción que yo no le iba a dar. Anoté mentalmente: albornoz de seda, regalo de mi viaje a Kioto. La tarjeta de crédito conjunta se convirtió en su diario personal. Cenas en restaurantes caros a los que yo nunca había ido. Compras online de ropa de una talla que no era la mía. Un cargo de una tienda de decoración de la que Diego siempre se había burlado. Estaba construyendo un nuevo nido con mis plumas. Y yo, en silencio, descargaba cada extracto bancario en una carpeta cifrada. Cada recibo era un clavo más en su ataúd. Él no entendía mi silencio. Esperaba gritos, platos rotos. Una noche, me encontró en la cocina a las 3 de la mañana. Yo estaba bebiendo agua, mirando la ciudad. Isabel, tenemos que hablar, dijo. Esto no puede seguir así. Yo lo miré, sin expresión, y le respondí: estoy de acuerdo. Y volví a la habitación de invitados. Mi calma lo estaba volviendo loco. Era exactamente lo que quería. La farsa terminó en una cena. Con sus padres. Me convocaron a un restaurante con la excusa de mediar por el bien de la familia. Su familia, claro. Desde el primer momento, el juicio estaba en mi contra. Su madre me hablaba de los sacrificios de Diego, de cómo había aparcado su carrera para que yo pudiera viajar. Su carrera de diseñador freelance consistía en 2 proyectos al año y jugar a la consola. Diego, envalentonado, tomó la palabra. Habló de nuestro piso, en singular. Es el único lugar donde me siento creativo, dijo. Paula, sentada a su lado como si fuera su derecho, asintió. Además, está cerca de mi trabajo, añadió ella, con la desfachatez de quien se sabe ganadora. Hablaban de futuro, de un estudio que él quería montar. Necesitaba liquidez. La palabra nuestra nunca salió de sus labios, pero la cuenta bancaria a la que se referían era la mía. El padre de Diego fue el más directo. Dijo que en un divorcio, la parte que más tenía debía ayudar a la otra a rehacer su vida. Que era mi deber moral, como la esposa exitosa, asegurarme de que Diego no quedara desamparado. Me estaban pidiendo que financiara mi propia humillación.
que pagara por la vida que ellos querían construir sobre mis ruinas. Yo no dije nada. Solo escuchaba, y cada palabra era una prueba más. Cuando llegó la cuenta, un silencio denso cayó sobre la mesa. Todos me miraron. Siempre pagaba yo. Era parte del guión. Saqué mi tarjeta, la personal, y se la entregué al camarero. Diego sonrió, relajado. Pensó que había ganado. Pensó que mi silencio era sumisión. Y es aquí donde necesito que te suscribas al canal, porque lo que hice a continuación fue legalmente impecable y moralmente devastador. Dime en los comentarios desde donde me estás escuchando, necesito saber que no estoy sola en esta historia. Se marcharon. El eco de sus voces quedó flotando sobre la mesa, pegajoso y denso. Deber moral. Desamparado. Rehacer su vida. Palabras que usaban como si fueran suyas, como si tuvieran derecho a definirme. Me quedé sola, mirando la carpeta de cuero que el padre de Diego había deslizado hacia mí. El acuerdo. Su acuerdo. Mi capitulación, encuadernada en piel. Durante años, ser la buena había sido mi papel. La que cedía para evitar un conflicto. La que pagaba la cuenta para mantener la paz. La que entendía sus crisis creativas y sus necesidades. Esa noche entendí la verdad. Mi bondad no era una virtud para ellos. Era una autorización. El permiso que se daban, día tras día, para pisotearme con una sonrisa. Creían que mi silencio era debilidad. No entendían que era observación. Cogí el bolígrafo que habían dejado sobre la carpeta. Un Mont Blanc. Seguramente también lo había pagado yo en algún cumpleaños olvidado. Por un instante, un solo y larguísimo instante, la mano me tembló sobre la línea de puntos. El agotamiento era una bestia inmensa. Una parte de mí solo quería firmar, desaparecer, pagar lo que fuera para no volver a ver sus caras. Que se quedaran con el piso, con el dinero, con todo. Pero entonces, una imagen nítida me golpeó como un latigazo. No fue la de Diego con ella en el sofá. Fue algo más sutil y mucho más cruel. Fue la imagen de Paula, saliendo de mi baño, envuelta en mi albornoz de seda de Kioto. No dijo nada. Solo me miró con esa suficiencia insoportable, una mezcla de lástima y victoria. La mirada de alguien que ocupa tu vida y te considera un simple obstáculo administrativo. En ese silencio, en esa mirada, estaba todo el desprecio. Se acabó. La duda se evaporó como el agua en el desierto. Dejé su estúpido bolígrafo sobre la mesa. No abrí su carpeta. Abrí mi bolso y saqué los documentos que Fernanda, mi hermana, había preparado hacía días. El poder notarial para que ella actuara en mi nombre. La solicitud de divorcio contencioso. La lista de bienes que el notario había certificado, con cada extracto bancario, cada recibo, cada factura a mi nombre. Firmé cada página. Mi trazo era seguro, sin emoción. Cada firma era un portazo en su cara. Saqué el móvil. Le hice una foto a cada hoja firmada. Creé un nuevo correo electrónico. Adjunté las imágenes, una por una. El destinatario, mi hermana. El asunto del mensaje era una sola palabra, ahora. Pulsé enviar. Apagué el teléfono y lo guardé en el bolso. Me levanté, dejando su carpeta cerrada sobre la mesa. Al salir a la calle, el aire frío de la noche me llenó los pulmones. El silencio ya no era un vacío donde sus voces hacían eco. Era el campo de batalla. Y acababa de hacer mi primer movimiento. A la mañana siguiente no me despertó la alarma, sino una extraña sensación de ligereza. No había angustia. No había un nudo en el estómago. En su lugar, había una calma afilada, casi aterradora. El peso de años de complacer a los demás se había evaporado con el clic del botón enviar. Me levanté de la cama de la habitación de invitados. Mi casa, mi cama. Ahora solo un territorio temporal. Bajé a la cocina. El olor a café recién hecho me golpeó como una farsa. Allí estaban, Diego y su madre, sentados en la isla que yo había pagado, sonriendo. Al verme,
Sus caras se compusieron en una máscara de falsa preocupación. «Hija, ¿has dormido?», preguntó ella. Asentí, sirviéndome una taza de café negro, sin azúcar. Me senté frente a ellos. El silencio era denso. Ellos creían que yo estaba rota, digiriendo la humillación de la noche anterior. Creían que la carpeta de cuero y su acuerdo eran mi único futuro. Que poco me conocían. «Hemos estado hablando», empezó Diego, «y creo que lo mejor es que te tomes unos días fuera. Para aclarar tus ideas». Su madre añadió, con un tono meloso que me revolvió el estómago, «Es por tu bien, Isabel. Necesitas espacio». Asentí de nuevo, lentamente, sosteniendo su mirada. Les estaba dando exactamente lo que querían. Mi sumisión. Mi derrota. Bebí un sorbo de café. Estaba amargo, delicioso. Era el sabor de la guerra que ellos aún no sabían que habían perdido. Los días que siguieron fueron una obra de teatro. Yo era la actriz principal en una tragedia donde solo yo conocía el verdadero final. Mantuve la máscara de hielo pegada al rostro. Me movía por la casa como una sombra, escuchando sus planes, sus llamadas. Hablaban de futuro. De su futuro. Un futuro construido con mi dinero, en mi piso. Una tarde, encontré a Diego en el salón, con el portátil abierto sobre la mesa de centro. Me mostró un diseño en 3D. «Es el estudio», dijo con un entusiasmo que no había visto en años. «Con el dinero del acuerdo, puedo empezar ya mismo. Paula dice que este color de pared es más acogedor». Yo miré la pantalla. Vi mi dinero convertido en sus sueños. Mi sacrificio transformado en su comodidad. Y asentí. «Es bonito», dije. Mi voz sonó hueca, distante. «Perfecta». Evitaba mirarle a los ojos, no por miedo ni por dolor. Lo hacía para que no viera el triunfo que empezaba a arder en ellos. El peor momento, el más revelador, fue cuando me hizo una broma. Estábamos cenando los dos solos. Una tregua extraña y silenciosa. De repente, levantó su copa de vino y dijo, con una media sonrisa, «Por la vida que por fin me merezco». No pude evitarlo. Sonreí. Una sonrisa pequeña, gélida, que no me llegó a los ojos. Él creyó que era resignación. Qué iluso. Era una promesa. La promesa silenciosa de que la vida que iba a tener, la que yo le estaba preparando, sí que se la iba a merecer. Cada céntimo. El golpe de gracia tenía que ser público, pero sutil. La oportunidad llegó una semana después, en la cena de cumpleaños de un amigo común. Era nuestro círculo, el de antes. El campo de minas. Diego se movía entre la gente con una confianza renovada, como un actor que ha ensayado su papel a la perfección. El papel de marido preocupado y víctima paciente. Me observaba desde la distancia, esperando una fisura en mi máscara de hielo. Me senté en una mesa con Marcos, un viejo amigo que no sabía nada. «¿Cómo estáis llevando esto?», preguntó en voz baja. Antes de que pudiera responder, Diego se acercó, colocando una mano en mi hombro. Un gesto posesivo, teatral. «Estamos en ello», dijo él por mí. «De hecho, el abogado de Isabel ya tiene nuestra propuesta. Queremos que sea rápido y justo para ambos». Sentí un pinchazo de pánico helado. ¿Su abogado? ¿Nuestra propuesta? Hablaba de la carpeta de cuero que yo ni siquiera había abierto. Mentía con una facilidad que me heló por dentro. Marcos me miró, esperando mi confirmación. Era el momento. Un movimiento en falso y todo mi plan se derrumbaría. Sonreí. Una sonrisa vacía. «Fernanda está revisando los detalles», respondí, usando el nombre de mi hermana, mi abogada. «Ya sabes cómo es. Meticulosa». Diego asintió, satisfecho. Creía que me había acorralado. No sabía que cada palabra suya era un regalo para mi causa, un testigo más de su manipulación. El resto de la noche floté en una nube de irrealidad, viendo cómo mi todavía marido vendía una historia de la que yo era la única guionista real. Vivir bajo el mismo techo se había convertido en un ejercicio de vigilancia.
Yo no era una esposa herida, era un espía en territorio enemigo. El casi desastre ocurrió un martes por la tarde. Yo estaba en una videoconferencia en la habitación de invitados cuando Diego entró sin llamar. Buscaba unos planos antiguos, dijo. Lo vi moverse por la habitación, abriendo cajones con una familiaridad que ya no le correspondía. Mi corazón se detuvo. Encima de la pequeña cómoda, junto a mi portátil, estaba la carpeta donde guardaba las copias de los documentos que había firmado. La prueba física de mi contraataque. Se acercó a la cómoda. Su mano se cernió sobre la carpeta. ¿Y esto?, preguntó, con una curiosidad ociosa. Mi mente corrió a 1000 por hora mientras mi voz en la llamada seguía hablando de cifras trimestrales con una calma robótica. Tenía que actuar. Diego, le interrumpí, tapando el micrófono del auricular. Mi voz fue un susurro de acero. Estoy en una reunión. Esa carpeta es material de la auditoría de Alemania. Es confidencial. Me miró, sorprendido por mi tono. Vio la dureza en mis ojos, la misma que usaba en la oficina para cerrar un trato imposible. Por un segundo dudó, su arrogancia luchando contra la autoridad que yo proyectaba. Finalmente, retiró la mano. Vale, joder. Solo era una pregunta, murmuró. Y salió de la habitación, ofendido. Yo seguí con mi reunión, pero por dentro sonreía. El placer de verlo caminar a ciegas por el campo de minas que yo misma había plantado era mayor que cualquier miedo. Estaba tan seguro de su victoria que no podía ver la bomba bajo sus pies. La calma se rompió un jueves por la tarde. El detonante no fue un grito, sino el clic repetido del ratón. Diego estaba en el salón, supuestamente buscando inspiración para un logo. Lo oí maldecir en voz baja. Joder. Otro clic. Y otro. Me asomé al marco de la puerta, con mi taza de té en la mano, manteniendo mi máscara de indiferencia. ¿Pasa algo?, pregunté. Él no levantó la vista del portátil. La clave de la cuenta conjunta no funciona. ¿La has tocado? Mi corazón dio un vuelco, pero mi voz salió plana. No. Habrán hecho algún cambio de seguridad. Llama mañana. Me miró por primera vez. Sus ojos entrecerrados, buscando una grieta en mi armadura. Es raro. Nunca la cambian sin avisar por correo. Justo entonces, mi móvil, sobre la mesa auxiliar a mi lado, vibró. La pantalla se iluminó un segundo. Pude leer el asunto, confirmación de cambio de datos de contacto. Era de mi banco. El correo de Fernanda había llegado. Él también lo vio. Su mirada saltó de la pantalla de mi teléfono a mis ojos. ¿Qué es eso? Mi sangre se heló. Cogí el móvil con una lentitud deliberada y lo metí en el bolsillo. Spam de la oficina, mentí. Quieren que hagamos otro curso de protección de datos. Él no dijo nada, pero el aire se había vuelto denso, irrespirable. La duda había sido plantada. Y yo la vi germinar en tiempo real en su rostro. La Guerra Fría duró exactamente 2 días. El sábado por la mañana, sus padres aparecieron sin avisar. No venían a mediar. Venían a interrogar. Estábamos los 4 en el salón. Yo, de pie. Ellos, sentados en el sofá que yo había elegido. Como un tribunal. Isabel, estamos preocupados, empezó su padre. Diego nos dice que no quieres comunicarte. Su madre fue más directa. Esta situación es insostenible. O firmas el acuerdo o esto se va a poner muy feo para ti. Diego, envalentonado por su presencia, se levantó. Se plantó frente a mí. Se acabó la farsa, Isabel. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué estás jugando? No respondí. Mi silencio ya no era una estrategia. Era una cuenta atrás. De repente, el timbre sonó. Un sonido puro y claro que cortó la tensión como un cuchillo. Todos nos quedamos quietos. Diego frunció el ceño. ¿Esperas a alguien? Negué con la cabeza. Fue a abrir, seguido por su padre. Su madre y yo nos quedamos a solas.
Podía oír un murmullo de voces en la entrada. Entonces oí la voz de Diego, irreconocible. Un hilo de pánico. No puede ser. Volvió al salón, con la cara pálida como el papel. Detrás de él, un hombre con traje y un sobre en la mano. Y mi hermana, Fernanda. Diego me miró. En sus ojos ya no había arrogancia. Solo una comprensión tardía y aterradora. Es una notificación del juzgado, dijo, con la voz rota. El piso, lo has puesto a la venta. Fernanda dio un paso al frente, su mirada fija en mí. Asentí. La bomba acababa de estallar. Estoy encerrada en la habitación de invitados. El eco de la bomba que acabo de lanzarles todavía retumba en mis oídos. Al otro lado de la puerta, mi antigua vida se desmorona a gritos. Oigo sus voces, pero ya no son palabras, son solo ruido. Un animal herido de 3 cabezas. La voz de Diego es un hilo agudo de pánico, repitiendo no puedes hacerme esto. La de su padre es un rugido de indignación, amenazando con consecuencias, con abogados. Y su madre chilla. Es un sonido feo, de pura incredulidad. Por encima de todos ellos, como un bisturí de hielo, la voz tranquila de Fernanda. La notificación es perfectamente legal, la oigo decir. Y esta conversación ha terminado. Creí que al llegar este momento sentiría victoria. Oh alivio. Pero la verdad es que tengo el corazón en la garganta y mis manos, las que firmaron esos papeles con tanta seguridad, no dejan de temblar. Mi móvil no para de vibrar sobre la cama. Mensajes. Llamadas. Nombres que reconozco del trabajo, de nuestro círculo de amigos. El mundo exterior se ha enterado. La onda expansiva ya ha llegado. Y ahora estoy aquí, sentada en el borde de una cama que ya no siento mía, escuchando cómo se rompen. Y os lo pregunto a vosotros, que habéis escuchado mi historia hasta aquí. ¿Hice lo correcto? ¿Fui demasiado lejos? La frialdad de mi plan, ahora que oigo el llanto ahogado de Diego al otro lado, ¿me convierte en una de ellos? Decime, por favor. Escribidlo. Decime qué habríais hecho en mi lugar. Porque los gritos han parado. Hay un silencio denso. Y oigo pasos lentos que se acercan a la puerta. El pomo empieza a girar.